Hola ideadores, hoy vamos a hacer con pasta das esta bisutería. Yo he decidido hacerla con motivos de hojas porque estamos en otoño, pero ya vais a ver que la podéis hacer con los motivos que queráis. Súper fácil y súper ligera. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Hola ideadores, hace mucho que no hago bisutería y ya tengo ganas de hacer algo. Entonces ahora que estamos ya con el otoño y que el tiempo está empezando a ponerse un poquito peor, me apetece hacer unos pendientes y un colgante de hojas. Así que tengo aquí estos moldes que voy a utilizar. A ver, este es un poco más... no tan profundo como este, entonces a ver cuál va mejor. Tengo aquí también pasta das y bueno, mi idea inicial era utilizar de molde unas hojas de la calle, pero debo reconoceros que llevo 3 días diciendo a ver si luego cuando vuelva a casa cojo hojas y se me olvida totalmente. Entonces pues nada, pues hacerlo con los moldes que tengo. Pero que sepáis que si no tenéis moldes, pues también podéis utilizar hojas de la calle. Tengo aquí la pasta das, yo la tengo muy fresquita porque la tengo muy bien cerrada, aparte de con esto la tengo cerrada con un film, pero conviene trabajar siempre con un poco de agua al lado porque así si se seca la pasta, pues puedes añadirle un poquito de agua. Voy a ver qué tal me salen. Esta y esta y esta y esta son del mismo tamaño, igual que esta y esta, o sea que cualquiera de los 3 tamaños me iría bien para hacer unos pendientes. Como veis, amaso un poquito la pasta. La que no estoy usando la voy a envolver un poco en mi film y la aprieto muy bien en mi molde. La dejo un poquito y luego la voy a sacar poquito a poco, así, y la dejo secar fuera. La podréis dejar secar también dentro del molde, pero bueno, así podéis trabajar más con el molde y hacer todas las hojas que queráis. También si queréis hacerla, por ejemplo, imaginemos que en vez de hacerla para unos pendientes la queremos para una pulsera, cosa que no descarto. Pues la pondríamos en algo que fuera un poco redondito para que cogiera esa forma. Y ya que lo digo, pues yo creo que sí que lo voy a usar para eso. Voy a buscar algo un poco más grande y luego lo pondré. Bueno, pues el algo redondito más largo que he encontrado es el bote este de cola. Lo voy a poner aquí con una regla por cada lado para que no me ruede. Y aquí encima voy a poner un poco curvadas mis hojas a secar. Y voy a hacer unas cuantas de este tamaño y otras más pequeñas. Pero antes de que seque, lo que voy a hacer va a ser hacerles un agujerito para luego pasar mi argolla. Entonces voy a coger un alfiler y les voy a hacer en cada lado un pequeño agujerito. Hacerlo que no sea demasiado pequeño, o sea... si lo hacéis con el alfiler, luego agrandarlo un poco, porque la pasta das siempre disminuye un poco y aquí tiene que caber mi argolla y girar. Entonces, que tenga un cierto tamaño el agujero. Y nada, voy a seguir haciendo hojitas. A las hojitas que haga para pendiente, solo les haré el agujero en uno de los lados, seguramente en el lado del peciolo, del tallito. Me gustan mucho también como otoñales estas hojas que son palmeadas. Lo que pasa es que de esas no las tengo 2 iguales, pero bueno, puedo sacar una y luego sacar la otra. ¿Tú qué me estás viendo? ¿Te has suscrito ya al canal? ¿Cómo que aún no? Pues hazlo ya, que es totalmente gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita que tiene al lado, activando todas las notificaciones, porque así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás nada. Y si ya te has suscrito, muchas gracias.
Ahora voy a probar pues hacer alguna de estas que son más planitas, pero a ver qué tal me quedan. Al ser más planitas puede ser más difícil de sacarlas. Mirad, son mucho más delicadas a la hora de sacarlas del molde, pero bueno, también pueden quedar bien. Lo que pasa es que luego no sé si aguantarán tanto para unos pendientes, por eso quiero hacer de los dos tipos. Voy a intentar sacar esta más grande para ver si hago con ella un colgante, y también por si acaso luego me queda demasiado delicada voy a hacer una de estas. Para pulsera no me atrevo a hacerlas de estas tan finas porque siempre es algo que se lleva muchos más golpes que unos pendientes que un colgante. Entonces voy a dejar estas para probar. Y como os digo, voy a hacer también una de estas más gorditas, que es un poco más pequeña, pero bueno, por si acaso. Os comento mi experiencia hasta el momento. Quedan mucho más delicadas con este molde rosa, que es menos profundo que con el blanco, pero es mucho más fácil trabajar con el blanco porque al ser las piezas más profundas pues es mucho más fácil desmoldarlas y trabajar con ellas. Además pues tienen toda la nerviadura mucho más marcada. Y otra cosa que quiero probar es este tipo de molde. Estos moldes realmente son para trabajar con goma eva. Esto, calientas la goma eva, la metes aquí dentro, lo aprietas y se queda con la formita esta. Pero creo que puedo hacer una laminita de pasta DAS y meterla ahí dentro a ver si lo consigo formar. Bueno, esto lo suyo, lo ideal ahora sería hacerlo con un rodillo, pero yo lo tengo, realmente es un poco por vagancia, porque lo tengo muy guardadito. Entonces lo voy a aplastar así un poco con la mano, lo meto aquí dentro y lo voy a aplastar un poco a ver qué tal queda. Voy a retirar todo lo que me sobra de pasta. Y a ver. Bueno, la verdad es que queda una hoja bastante mona, que también pues para el colgante me puede venir muy bien porque además está por los dos lados. Así que le voy a hacer un agujero. Y la voy a dejar secar también. Lo bueno que tiene esta, pues que si en lugar de poner una hojita o una lámina tan grande que la cubra entera, pues hacéis así una especie de forma de hoja un poquito más pequeña y la ponéis aquí, pues os va a quedar una hoja más pequeña. Mira, bueno, aquí ha quedado justo cuando un nervio, pero bueno, esto sería como una hojita más pequeña. Y nada, lo voy a dejar secar y cuando haya secado del todo volvemos a acabar. Ya se ha secado nuestra pasta DAS y aquí tenemos nuestras piezas. Entonces ahora las vamos a pintar. No vamos a ser muy realistas a la hora de pintarlos, pero es que es bisutería, o sea, podemos hacer lo que queramos con ella. Yo las voy a pintar metalizadas porque sí, porque la bisutería yo creo que si no pones brilli brilli en bisutería, ¿dónde lo vas a poner? Y voy a pintar algunas de verde con esta pintura metalizada verde y otras de color plata. Las podríais pintar perfectamente de cualquier otro color. O incluso intentar hacerlas realistas, pero como yo creo que realistas no me van a quedar bien, pues directamente me lanzo al brilli. Estas son las de la pulsera.
las pintaremos por los dos lados y bueno, les voy a dar de momento una capa y a ver cómo quedan. Si hace falta les daré 2 capas, porque hay veces que la pintura, sobre todo la pintura de brillo, con una sola capa no adquiere todo el brillo, todo su potencial. Voy a enseñaros un truco, ahora que me acuerdo, para pintar este tipo de piezas pequeñas. Porque como veis, para cogerlas con la mano hay muchas veces que es un poco difícil. Entonces, un truco es colocar una cinta que pegue de carrocero o del tipo que sea. La colocamos en nuestra mesa de trabajo pegada, pero con parte que pegue hacia arriba. O sea, yo la tengo pegada en mi mantelito, pero con la parte que pega hacia arriba. Y ahora encima pegamos nuestras piezas. De esta manera nos va a resultar mucho más fácil pintarlas. A ver, no es como si las tienes en la mano, pero sí que las tienes. Bueno, si esto lo pegáis mejor, se va a mover menos. Sí que las tienes en una zona donde están más o menos quietas y las vas a poder ir pintando. Os diré que considero que la pasta DAS es ideal para hacer este tipo de bisutería, de pendientes sobre todo, porque una vez seca no pesa nada, es una maravilla. Y claro, los pendientes que pesan muchas veces molestan, pero estas hojas, por ejemplo, no pesan nada y las vamos a poder llevar sin ningún tipo de problema. Y ahora, por ejemplo, estas otras que tienen esta forma palmeada, las voy a pintar de plateado. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Bueno, voy a acabar de pintar las hojitas. Cuando se sequen las pintaré por el otro lado y luego continuamos. Bueno, pues aquí tengo mis piezas pintadas y lo primero que he traído aquí ha sido otra vez mi alfiler para repasar si en algún punto se ha cerrado con la pintura el agujero. Bueno, aparte de la pintura le he puesto barniz en brillo, por supuesto, para no perder el brillo. Las he barnizado para que estén protegidas. Y ahora nos queda montar nuestras piezas. Entonces tengo por aquí anillas, cierres y los colgantes de pendientes. Vamos a empezar con unos pendientes. Vamos a comenzar haciendo estos pendientes, por ejemplo. Yo tengo aquí las anillas de varios tamaños y vamos a usar unas de estas intermedias porque tienen que ser lo suficientemente grandes como para que atraviesen la hoja y quede un margencito para nuestros pendientes, o sea, nuestros enganches. Entonces, para esto me gusta a mí usar alicates de estos de punta fina y lo que hay que hacer con la arandela es abrirla así, de lado a lado. A ver, ¿lo veis? No la abráis hacia los laterales. Entonces, pasamos nuestra hoja. A ver, que no está bien abierto. Sí, sí que está. Pasamos nuestra hoja. Y luego, vamos a ver. Si lo colocamos así, va a quedar como para la oreja. O sea, va a quedar de lateral. Porque esto va a ir así en la oreja y va a quedar de lateral. Así que lo que vamos a hacer va a ser colocarle otra anillita pequeña para que quede de frente. Colocamos la anillita pequeña vamos a tener que abrirla para poner esto, así que cerramos aquí.
Ahora nos vamos con la pequeña. La abrimos de igual manera, la metemos por aquí y ahora lo único que hay que tener cuidado es de cómo colocamos el enganche de pendiente de manera que la hoja quede hacia el frente, porque si no nos va a quedar el otro lado. Y así va a tener mucho movimiento y mirad cómo la hoja queda hacia el frente. Vamos a montar la otra y ya os digo, no pesa absolutamente nada. Y ya tenemos listo nuestro primer par de pendientes. Los pendientes los vamos a hacer todos exactamente igual. Ahora vamos a montar nuestro colgante. Podéis tener piezas específicas para poner aquí en el colgante, pero yo lo voy a montar también con una arandela. Eso sí, voy a coger una arandela un poco más grande, porque la cadena que voy a usar para el colgante es esta de aquí. A ver si enfoca. Es una cadena que a mí me gusta mucho porque tiene uno de cada dos, bueno, tiene los eslabones como con una formita. Es un poco grande, pero me gusta. Entonces, medimos hasta qué largura queremos nuestro colgante. Lo abrimos. Y ya aquí vamos a montar un mosquetón. En los colgantes a mí me gusta usar los mosquetones un poquito más grandes. Ahora vamos a colocar el colgante, como os digo, con una arandela un poquito más grande. Y ahora tenemos dos opciones. O bien lo colocamos metido por una arandela justo en el centro, o si queremos que se mueva a través de la cadena, pues metemos la cadena entera dentro de la anilla. Y cerramos nuestra anilla. Mirad. Y ya nos queda bien poquito, solo nos queda acabar el otro lado. En el otro lado yo voy a poner una anilla grande para no tener problemas de enganchar el mosquetón. Y además en esa anilla grande voy a colocar una de estas manitas que dice handmade. De todas formas, lo bueno que tiene esta cadena es que lo suyo es que lo atemos aquí en el extremo, pero si por lo que sea un día lo queremos más corto, lo podemos atar un poco en el medio, porque tiene los eslabones grandes. Y ya tenemos hecha nuestra cadena, así que ya tenemos acabado un conjunto. Si queréis ponerle una cadena más fina, por supuesto que podéis. El otro collar lo vamos a montar exactamente igual, así que ahora vamos a ir a montar la pulsera. La pulsera son estas hojas que teníamos con un agujero en cada lado. Tenemos dos más grandes y dos más pequeñas, entonces lo que voy a hacer va a ser alternarlas. Vale, entonces lo vamos a hacer con la misma cadena con la que luego vayamos a hacer el collar, para que esté todo a juego. Y lo que vamos a hacer va a ser coger poquitas piezas de eslabón entre hoja y hoja. Pues yo te diría que 4 o a lo sumo 5, depende de lo ancha que tengáis la muñeca. Yo voy a coger, creo que 4. Y ya lo cerramos directamente, porque luego vamos a necesitar anillas para unirlo a las hojas. Así que vamos a coger 3 trocitos de 4 eslabones. Y ahora vamos a coger anillas. Las anillas pues vamos a coger las mismas que las primeras para los pendientes, porque son así lo suficientemente grandes como para entrar bien por la hoja y coger también la cadena. Entonces las abrimos como siempre, metemos la hoja,
metemos la cadena en el otro lado y cerramos. Ahora lo mismo con la siguiente. Yo las voy a poner, no sé si ponerlas todas en la misma dirección o ponerlas así como las tengo, 2 para cada lado. Creo que las voy a poner todas así, en la misma dirección. Entonces cogemos la anilla, como antes habíamos puesto en la base de la hoja, ahora la vamos a meter por la punta. He metido la misma cadena que la unía al otro lado y ahora cerramos. Ya tenemos las 2 primeras hojas. Vale, ya tenemos unidas nuestras 4 hojitas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ponerte aquí la pulsera. Me estoy dando cuenta que esta la he puesto al revés, así que la voy a cambiar porque si no se me va a dar la vuelta y se me va a quedar al revés todo el rato. Entonces, vemos aquí que realmente queda muy poquito para que a mí me cierre. Cada uno con su medida tendrá que mirar. Entonces, le voy a poner en uno de los extremos directamente una argolla un poco más grande y el mosquetón. Y ahora, en el otro lado dependerá un poco de cómo os gusten las pulseras. Si os gusta que coja directamente, ya se le podría poner casi la argolla grande para agarrar, porque mirad, con el mosquetón ya llega casi. Pero a mí me gusta ponerles un trocito de cadena para agarrar en la cadena, porque normalmente me las pongo yo sola, las pulseras, y si no, no llego. Entonces me gusta que tengan una cadena un poquito larga, aunque luego cuelgue. Así que voy a coger un trocito de cadena un poquito larga. En este extremo de la cadena le pongo la manita del handmade, que además de quedar mona me ayuda luego a cogerlo. Y aquí voy a poner la anilla con la cadena. Y entonces ya yo lo que suelo hacer es coger aquí casi es más primaveral que otoñal, pero a mí me está encantando. Bueno, acabo de montar todo el resto. Estos son los pendientes, estos son también para pendientes, y creo que le voy a poner esta para el colgante. Esta la guardaré para otra vez. Le voy a poner esta para el colgante porque lo bueno que tiene esta es que está bonita por los 2 lados. Y nada, cuando lo tenga todo montado vuelvo y os lo enseño. Y mirad qué bonitos nuestros pendientes de hoja palmeada. Aquí tenemos los pendientes y la pulsera de hojitas verdes. Si venimos por aquí tenemos los collares. Me gustan los dos mucho, la verdad. Y aquí arriba las hojas a juego con el collar plateado. ¿Qué os parece? Espero que os animéis a hacerlo. Pueden ser unos regalos muy buenos. Nosotros nos vemos prontito con más cosas. La semana que viene empezamos ya con Navidad. Hasta pronto, ideadores.